Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Aurea Costal, soy psicoanalista y esto es Jóvenes K, netas ante el diván. Hola, yo soy Anet Chami, estudio psicología en la Panamericana y pues en este momento estoy en especialidad, pero pues ando decidiendo qué sigue después, ¿no? Y estoy muy interesada en el psicoanálisis y muy contenta de estar por acá. Bienvenida. Yo soy Eduardo, igual en la Panamericana estoy estudiando psicología en octavo semestre, e igual muy emocionado de ver qué podemos hacer en este espacio para conocer estas otras caras del psicoanálisis que luego no vemos, pero que siempre queremos ver. Entonces sí, con toda la emoción del mundo aquí. Muy bien, bienvenido. Bueno, yo soy Patricio, soy en octavo semestre de la carrera de psicología y pues también como que en algún momento tuve mucho interés por psicoanálisis, mucho por la lectura, entonces me puse a clavar y dije, wow, ¿qué hay en este mundo, no? Y encontrar un buen lugar en el que puedas aprender sobre estas cosas y también decir algo que se retroalimente es algo complicado a veces, entonces para eso estamos acá. Ok, gracias, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yamile. Yo soy egresada de la licenciatura en Psicología en la Anáhuac. Actualmente estoy trabajando en estimulación temprana, el desarrollo infantil, y pues justo estoy también súper interesada en el área psicoanalítica infantil. Y pues comencé interesándome por el tema desde mi terapia personal. Ok, yo les tengo que hacer una pregunta, ¿no? ¿Por qué psicoanálisis si es algo que hoy en las universidades casi no se ve? O sea, no es que esté vetado, pero sí está como sumamente desplazado, ¿no? ¿Por qué quieren psicoanálisis? ¿Cómo surge esto? Bueno, yo me acuerdo mucho en la prepa, cuando tuve mi primera clase de psicología, mi maestra era como daba clases como tipo gestal, ¿no? De toda esa parte de la figura a fondo, de los principios, más que nada. Pero en algún momento ella nos dijo así como ¿alguien se ha preguntado de quién es mi peluche de allá atrás? Entonces, no importa. O sea, ¿daban clases con un peluche? ¿Llevabas un peluche a las clases? Era en línea. Ah, ok, Entonces, era en línea. Claro, sí, creo que me faltó ese contexto. Sí, te iba a decir, es que creo que tenemos un problema de apego con la maestra, pero bueno, está bien. Sujeto transicional. Sujeto transicional. Pero en el momento, pues, había un peluche allá atrás y siempre estaba ahí puesto, ¿no? Y un día, ella nos dijo, nadie se interesa, y yo, pues, no, pero, pues, ¿quién es? Entonces, pues este es Freud. Y en algún momento nos... Aquí ya es ¿Es tu peluche? No, ese es un gusto. Los peluches. Cada quien sus objetos transicionales. Exactamente, cada quien. Entonces, como nos empezó a platicar y como que en el momento en el que dijo Freud, yo sí alcancé a ver, o varios amigos y fueron como ese güey que no. O sea, más como la idea del que no aceptaba ninguno de ellos como la idea del psicoanálisis, que lo tomaban como, la prepa, ¿no? Entonces simplemente, decían como que eran bases muy antiguas, que para qué hacerle caso, ¿no? Retrógrada en algún punto, y sí fue no, pero pues, ¿por qué estamos hablando de ese hombre si ni siquiera lo hemos leído, ¿no? Pues estamos dando por hecho las cosas que hemos escuchado por otras partes, porque aparte de que en la prepa ya está un poco más arriba de la psicología, ¿no? Entonces varios compañeros tenían su propia terapia, más por la pandemia y todo eso. Sí, claro, la pandemia ha sido un antes y un después para la psicología y para la terapia. Nos pusimos de moda los terapeutas en pandemia. Sí, antes que se veía casi como solo van los locos, solo van los enfermos, solo van los débiles, pues vino un golpe muy, muy fuerte para todos, y cuando las defensas empezaron a fallar, los consultorios empezaron a llenar de todas las corrientes. Sí, entonces tenemos chamba, qué bueno. Pero como que justo me quedé con la idea del por qué estamos criticando sin leer o sin sumergirnos en estas ideas. Y en algún momento lo empecé a leer y dije, ¿te pusiste a leer directo, Freud? no, lo intenté. Ya te iba a decir. Dije, Sí, ya me dije, oye, ¿qué nivel? este hombre? Okay. Ya después empecé a escuchar más las clases, le preguntaba a la maestra, como ya técnicamente seríamos socias. Cuando me la encontré en mi graduación, le dije, pues que yo me voy a psicología. Fue cuando empezaron a surgir como todos estos nombres, pero a mí nunca como que me interesó. En realidad, como que estamos hablando, yo no me gustaba la prepa. Suele pasar. Pero ya que entré a la licenciatura y dije como que psicología bien, yo esperaba mucho pues encontrarme principalmente con Freud.
porque incluso ahorita, como que en la parte comercial todavía está muy presente, tanto los que se esfuerzan por hacer una buena lectura y darla a conocer, como los que solo agarran y está diccionario de sueños que dices, ¿no? Entonces, No, como sí que quiero ahí es donde aclarar, va. no tiene ningún diccionario de sueños, ¿eh? Okay. Entonces yo justamente por eso, por todas estas como malentendidos, esperaba encontrármelo en algún momento. Ajá. Y casi siempre era como de que una mención, o como que lo salía el nombre nada más. Y ahí en la escuela tenía un enfoque como muy integrativo, o sea, sí vemos de todo, pero sí me quedaba mucho el pendiente de, pues tal vez no estamos viendo lo suficiente por las limitaciones del programa, o sea, estamos viendo tanto que no estamos indagando mucho ahí. Y unos compañeros que estaban muy interesados armaron con unos maestros un seminario de Freud, en el que hacían las lecturas como partes selectas, más digeribles, Okay. y las discutían y me dijeron como si quería entrar y le dije, pues sí, estaría bien, y ahí empecé a como recontextualizarlo y dije, es que esto está muy padre, y como que de ahí me clavé. Y yo soy mucho que cuando me clavo en algo lo empiezo a ver en todos lados. Okay. Entonces yo estoy viendo La Familia Peluche y es como, sí, ahí hay algo. Entonces como que me empecé a viciar mucho y luego empecé a hacer eso de mezclarlo todo con la parte clínica y empezar a ver como todas estas cuestiones de, pues del desarrollo principalmente, como verlo presente así enfrente, fue lo que dije como esto es, o sea, no tiene igual y quiero conocer más. Y fue cuando ya empecé a, como yo buscar por mi propia cuenta, acercarme a diferentes maestros de diferentes lados, en línea, libros, lo que pudiera, y así fue como me fui acercando, pero muy por la tangente, porque sí no teníamos mucho enfoque en la licenciatura. Pues yo empezó hace poco, pero la verdad es que es curioso porque como decías hace rato, no es algo de lo que se hable mucho, incluso los profesores llegan y como su tarjeta de presentación es, hola, vamos a hablar de muchas teorías, de muchas cosas, pero de cosas psicoanalíticas no, aquí no entra el psicoanálisis, no es una ciencia, por favor no lo usen, entonces... de plano, no lo uses como si fuera un Kleenex. Ajá. Ajá. Como Sí. si fuera un objeto. Sí, no. Ajá. Y de hecho me contaron aquí un chismecito que justo en unas prácticas alguien quiso como empezar a... Bueno, ahí tampoco era correcto porque no tiene el conocimiento, pero una practicante justo quería meter en su terapia cosas psicoanalíticas. No está bien claramente porque no tiene la preparación, pero incluso fue vetada como por querer interesarse en eso y fue como, no, aquí solo manejamos TCC. Pero bueno, ahí, ¿qué tanto fue vetada? Porque le interesaba el psicoanálisis, o lo que vetaron fue que ella estaba cambiando una terapia, que por lo tanto estaba cambiando una materia. Sí, claro. O sea, si la materia era TCC, ¿sí me explico? Ya. O sea, no con esto estoy defendiendo al profesor ni a la universidad, porque, insisto, cada vez tenemos de repente menos espacio, ¿no? Sí se nos hace como más a un lado, está de moda en este momento otro tipo de terapias, el psicoanálisis está quedando más rezagado, te hablan de que las terapias integrativas, de que la psicología es integrativa, y yo veo que los que más hacen a un lado son esos que se llaman ser integrativos, ¿no? Porque yo me puedo sentar perfectamente a escuchar una plática, una ponencia de un terapeuta cognitivo-conductual, de un racional emotivo, de un humanista, de un gestalt, de psicología experimental, y no tengo ningún problema. Sin embargo, ellos sí han como cerrado mucho más de esa parte, ¿no? Entonces, yo ahí sí muchas veces cuestiono, bueno, ¿qué tanto eres integrativo? O sea, desde el momento en que agarras a patadas una teoría. Y muchas veces es por desconocimiento, ¿okay? O por fama. No con esto estoy diciendo que el psicoanálisis sea la panacea. Cada quien agarrará el lugar donde se sienta a gusto. A mí siempre me ha gustado irme a las profundidades. A mí siempre me ha gustado estarme preguntando el porqué de las cosas, ¿sí? Y a mí el porqué de primer plano, a mí no me sirve. A mí, ¿ok? Entonces, me gusta lo profundo. Evidentemente, pues estoy en esta línea, ¿no? Pero, por ejemplo, yo les puedo decir que cuando yo estudié mi licenciatura fue con puro psicoanalista. Voy de acuerdo que fue hace unos ayeres, ¿no? Ya, soy del siglo pasado, ¿no? Pero es que ahora es de verdad
son muy pocas las universidades, pero muy pocas las universidades que permiten que un psicoanalista incluso dé clases, Sí. ¿no? Por eso mi pregunta es, ¿cómo llegan ahí? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a decir, Ajá. quiero psicoanálisis, o sea, quiero Sí, niños, sí. ¿no? Pero aparte lo quiero psicoanalítico. Bueno, justo esto de los niños lo voy descubriendo ahora, pero yo creo que en un inicio fue como la confrontaciones que tuve conmigo misma en mi terapia psicoanalítica, pero que de primera entré a una, creo que era humanista, y, o sea, por primera vez como en mi vida en terapia y demás, entré a una humanista y así, y no sé, pasaron unas 4 sesiones, 5 sesiones, hubo un comentario o algo que no me gustó, como que desconecté y fue como de, no, voy a intentar por otro lado. Ajá. Por azares de la vida, la causalidad, terminó pues en una terapia psicoanalítica. Ok, no es que estuvieras buscando un terapeuta psicoanalítico. Ok. Ajá, pero pues llegó y comienzo como con esta confrontación conmigo misma, a cuestionarme muchísimas cosas de mi existencia, de mi ambiente, del alrededor, de muchas cosas. Y justo comprendí como que había que, pues, escarbar mucho. Y en comparación con mi primer terapia, que vi que era como, pues sí, solo por encima, en algunas tareas o cosas así, como que eso no me era suficiente a mí. Entonces, pues sí, como pues mi admiración, mi amor por el psicoanálisis comenzó con mi propio trabajo. Entonces, desde ahí, cuando entro a la carrera, porque también por eso decidí estudiar pues, lo que estudié, por pues este amor como a lo que yo estaba trabajando en terapia, pues sí, un poco como con mal sabor de boca de mi carrera, porque pues el psicoanálisis que vi en la carrera o la psicodinamia o lo poco de la rama fue nada, o sea, fue nada, pero aún así estuvo muy interesante como mi experiencia en la licenciatura, todo lo que aprendí de más, y hoy por hoy sí tengo como ese deseo y esas ganas de entrarle más, o sea, de prepararme mucho más en el psicoanálisis. Y pues en conjunto con lo que hoy hago, que es como el desarrollo infantil, la estimulación temprana, entonces por ahí voy. O sea, ¿tú consideras que si no hubieras estado en una terapia psicoanalítica, entonces no te hubiera interesado o no te hubieras a lo mejor ni planteado el estudiar psicoanálisis? O sea, en general, yo creo que si no hubiera estado en terapia, si no hubiera entrado, no hubiera estudiado la carrera en general en psicología, porque de hecho yo iba a ir como para mercadotecnia, pero porque me llamaba la atención la psicología del consumidor, o sea, era lo único. Estaba ahí, ajá. Y también fue como una confrontación con mi ambiente y con mi familia, porque la neta, pues mis abuelos sí tenían como esta ideología de, ay, no, eso es para locos, o te vas a morir de hambre, o cosas así, era como de, ok. O sea, yo me empecé a enamorar y me empezó a encantar y de un día para otro hice la llamada a la universidad, no, ¿sabes qué? No, cámbiame de carrera, siempre no me voy a ir a merca, me voy a ir a psicología, sí, hacemos los cambios, todo, pero así de un día para otro y entré a la carrera. Ok, díganme una cosa, ¿cómo han lidiado ustedes en su propia formación? Porque, o sea, estamos hablando de, pues, egresada, ustedes ya están, van a entrar a la especialidad o ya entraron, tú estás acabando la especialidad. ¿Cómo han lidiado con la falta de psicoanálisis? Porque si a ustedes les interesa que tú te eches 5 años, ¿no?, estudiando otras materias que son muy buenas y que todo se necesita, pero que te den tan poquito de lo que tú quieres, ¿cómo han lidiado con eso? Ay, no, yo me la he pasado muy mal, la verdad. Porque ahorita estoy en la especialidad justamente como dijiste, y tengo clases en las que me siento mal, o sea, me siento como, ¿por qué estamos viendo esto cuando realmente no es lo que me interesa? O sea, sí me siento muy frustrada, y en parte fue la razón por la cual entré acá y me puse a buscar opciones, incluso el diplomado y todo,
que después se juntó con mis horarios, ya no pude continuar. Pero a mí me hubiera encantado salirme de mi clase y meterme al diplomado porque es lo que realmente Al diplomado en psicoanálisis de Centro Acá. de centro acá con ustedes. Especifiquemos. Por favor, el Sí, mejor muy diplomado, muy recomendado, la clase de David, muy buena. Y justo me empezó a gustar muchísimo, empecé a leer El hombre de las ratas, qué gran caso. Y de verdad, El hombre de las ratas es un caso de Freud, para quienes no lo sepan. Ok. y no hablo de ratas, no son ratas los personajes como tal, pero sí es un gran caso. No, de hecho es una persona. Los de ratas. Sí, es muy bueno. No, o sea, es un caso de una fobia a las ratas, o sea. Es que cuando yo leí el título, El hombre de las ratas, me imaginé así con una rata, o sea, me imaginé muchas O cosas. sea, que dijiste un cuate que trae sus 100 ratas, Sí, estás sí, ahí con un y vive ahí con ratas. No, era fobia a las ratas. Sí, justo era algo, todo lo contrario del título, pero justo me empezó a gustar muchísimo y ahorita todavía tengo muchísimas ganas de ya salir de la especialidad para encontrar algún trabajo. Es que justo el comentario que ahorita dijo Yam, o sea, como de, ay, te vas a morir de hambre, yo creo que sí es difícil pagar la formación, ¿no? La formación es muy cara. Y sobre todo estar en supervisión y con un analista al mismo tiempo. Es que eso es lo que le hace muy cara. Exacto, Sí. porque tú tienes que trabajar mucho en tu persona. Yo ahorita estoy yendo a psicoanálisis, sí representa un gasto, o sea, definitivamente, pero es de diván y me gusta mucho, o sea, porque me han dicho muchas veces como, oye, ¿por qué no vas a otro lado donde te cobren menos? Y yo, es que no es eso, sino el tener ese espacio, el sentirte de cierto modo escuchada, que es algo que ya no suele darse mucho en las terapias, por ejemplo, de otras corrientes. Yo no lo siento lo mismo, porque he experimentado así como ¿Has ella experimentado? en otras y la verdad nunca sentí realmente como si le importara tanto hasta que entré acá. Israel, saludos si me estás escuchando. Gracias, Israel. Y sí, o sea, en parte ahorita estoy muy frustrada, pero emocionada porque espero empezar a trabajar para poder empezar a pagar alguna maestría en la sociedad o en la asociación de psicoanálisis. Ok, muy bien. ¿Cómo han lidiado ustedes? Yo creo que yo he lidiado como con, no sé cómo decirlo, como ser forzado. O sea, porque en las materias, pues siempre, sobre todo en las que llevamos prácticas y tenemos como contacto con pacientes, sí se da mucho la oportunidad de, pues justo cuando supervisan el caso o como cuando hablas con los maestros, la parte de la teoría antes de ver a los pacientes, pues ahí es cuando uno puede hacer como participaciones o como que das la opinión y tratas de hacer o al menos yo trato de hacer como esa conexión, porque no es como que sientan que es algo que va a cambiar cómo van a hacer las cosas mis compañeros o algo, pero como que ya da una identidad, y ya te empiezan a notar como de que, a ver, en este salón de 20, 30 personas, sé que a ti y a ti y a ti les gusta el psicoanálisis, y yo tengo un amigo psicoanalista que me dijo esto, y me caen bien, entonces les digo esto. Y como que desde ahí empieza lo más básico, que es el buscar quién te puede dar más información, y creo que es eso, que la parte más importante de lidiar con este vacío de conocimiento es buscar como las alternativas para tú llegar a él. Entonces eso, si hago eso con los profesores que no saben nada de psicoanálisis, con los que sí llego, más bien con los que llego y sí saben, como que son más provechosos y luego hasta me buscan por aparte. Hubo uno que hasta me regaló el libro de la adolescencia normal de Averasturi. Entonces llegó, me dijo como, Es el papá te de va a Joseph gustar. Nobel. Órale. Es el papá de Joseph Nobel. Ajá, igual es la condición, pero no sabía si. Ajá. Yo estaba loco. No estás loco. No son Es nada. su hijo. Estoy impresionado. Ajá. Uno es chiquito. Voy a llegar a mi casa a leerlo otra vez. Pero sí, como buscar esas alternativas, porque pues de ahí es como que empieza a llegar y te empiezan a ubicar y te empiezan a, pues como atraer a estos círculos entre las personas que también están interesados, pues siempre y cuando lo des a conocer, ¿no? O sea, tienes estos gustos, estas pasiones por el psicoanálisis o por lo que sea, es darlas a conocer para que lo demás, pues tal vez no llegue solito como si fueras imán y estás ahí pasando por el fierro viejo, sino más bien como, sino más bien que pues ya saben quién eres y si alguien encuentra esto y dice, pues yo no lo voy a usar, entonces
Entonces, un poco esa es la estrategia que yo he utilizado para lidiar con este impedimento. Ok, ¿ustedes? O no lidian ni transitan, también es válido. O sea, Patear el bote se vale nada. o sea, sí, ¿no? O sea, Creo que durante la carrera yo sí como que trataba de acercarme a los pocos como profesores como para, pues sí, recopilar más información o así, porque de hecho también siento que hay como, ponen una pared, o sea, inmensa, otras corrientes, o sea, quien ejerce otras corrientes, o sea, no dan chance, entonces yo... no dan chance pero porque tampoco saben. O sea, a mí llegan y me preguntan de cognitivo-conductual. No va a dar chance porque tampoco, o sea, no es que no dé chance, es que no les va a haber muchas cosas que no les voy a saber contestar. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, a lo mejor ese sentido también lo pueden sentir de repente con nosotros. Yo creo que lo grave de esto es descalificar lo que no se conoce. Sí. Y Justo. calificar lo que no se conoce. Pero es que justo ese tema bueno, o sea, yo lo que viví de más, que sentí como que no daban chance ni siquiera de que, pues los alumnos o así pusieran en la mesa otras cosas. Entonces ahí como que sentí que había mucho corte y pues era como de, bueno, entonces yo buscaba por otros lados, o sea, mi propia, o sea, reflexión, o sea, como también buscar, no sé, cosas que en mi terapia, o sea, me decía como un psicoanalista y ya, bueno, yo me ponía a investigar, o sea, y a rascarle como más, o sea, cositas así. Pero sí siento que, es que también supongo que si la busca, o sea, si buscas realmente la corriente, hay lugares, o sea, siento que sí hay lugares donde puedas estudiarlo, donde puedas verlo más a fondo y demás, pero también existe la otra parte de que quizá la mayoría de las universidades es como psicología, pero así, gigante, y esa corriente es lo mínimo. Es que, a ver, psicología, o sea, en México no tenemos la licenciatura en psicoanálisis. Como en ¿Explico? Argentina, ¿no? En Argentina, sus licenciaturas, ¿no? En muchas de esas universidades, su licenciatura es psicoanalítica. ¿Okay? Y ven a Freud y a Lacan desde la licenciatura. Aquí, bueno, no hay manera. O sea, aquí en realidad están estudiando psicología general, no psicoanálisis, ¿no? Se toma como una corriente, como una parte de la psicología y en teoría, bueno, pues se les debería de enseñar todas y sí creo que hay ciertas cosas, ¿no? Hay ciertas materias que sí deberían ser dadas por una persona de corriente psicoanalítica, otras de TCC, otras de racional emotiva, ¿no? Yo creo que o sea, eso les da chance a los alumnos de que vayan, o sea, se empiecen a guiar, o sea, por dónde se quieren ir o qué corriente, porque si de pronto solo ven una toda la carrera, pues muy probablemente pues sí se van a ir, porque es lo único que vieron. Pero mira, por de ejemplo, pronto, tú... si tienes más... Tú no viste casi psicoanálisis, sin embargo te estás viniendo para acá. Sí, ¿Sí me explico? sí. Pero ahí fue más como por, experiencia. por tu experiencia personal, o sea, porque tú caíste por azares de la vida con un psicoanalista y estuviste en análisis y dijiste, quiero la profesión. ¿Qué le dirían a los jóvenes, para ir cerrando este podcast, qué le dirían a los jóvenes que tienen inquietud, pero que no encuentran por dónde, porque se encuentran con estas paredes ante las universidades y ante los profesores? ¿Qué consejo les daría? Yo podría decir que, o sea, que se animen a preguntar, que se animen a ir más allá. Pues sí, que se cuestionen, o sea, que se cuestionen, que se acerquen, que investiguen, que si de pronto pues un profesor cierra la puerta por ahí, bueno, busques en otro lado. O sea, que sí se animen, que investiguen y yo creo que también esta es una oportunidad de que pues se acerquen a Centro K, Jóvenes K, que o sea, está a la mano. Yo les diría como que observen un poco como las tendencias que tienen, porque cuando uno tiene cualquier interés, de cierta forma se está tratando de acercar y justo es cuando llegan estas diferentes barreras, pero sí hay como una constante que es el
como lo que te guía, ¿no? O sea, como tu estrella, esta guía que te mueve y verlo, o sea, pensar como, pues tal vez como con qué profesor admiro o qué profesor le tengo esta clase de respeto o quisiera ser ese tipo de profesional y acercar, preguntar pues cómo fue su camino, o sea, cómo conocerlo, o sea, conocer en general lo que se pueda de cualquier cosa, pero esforzarse en conocer más de lo que le llama y tener como la valentía, como una mezcla entre valentía y humildad, decir como, bueno, tal vez esto que quería no era, y animarse por otras cosas, porque si sí era, no importa qué busques, vas a regresar. Exactamente. Y si no era, pues ya te fuiste, entonces ya estás Pero es que entonces no mitad era. del camino. Exacto. ¿No? Ok. Yo creo que yo recomendaría no hacerlo fácil. O sea, creo que esta parte de estar en supervisión, estar en análisis, es la parte más difícil. O sea, a mí se me hace una corriente que necesita de más esfuerzo que otras. O sea, no sé. O sea, para mí es necesario y esfuerzo quizás psíquico, porque te sometes a un proceso de análisis tú mismo y encuentras muchas cosas que pueden ser difíciles en un inicio, pero yo creo que eso, o sea, no irse por lo fácil porque te pueden decir muchísimas cosas. Por ejemplo, a mí sí me dio cierta ansiedad como la idea de tener que mantener, pues sí, tener el sostén económico para pagar mi terapia, la maestría, o sea, como que son varias cosas y es un esfuerzo, a mi punto de vista, no estoy haciendo menos otras corrientes, porque pues creo que aunque ellos no nos respeten, nosotros sí respetamos. Pero sí creo que necesita de más esfuerzo y a pesar de todo eso que sentí, o sea, creo que es el camino que más me llama la atención y lo que más me llena. Entonces, creo que hacer siempre lo que te llama la atención, lo que amas, no sé, ahora tú que ya llevas un ratote. Me quedé pensando, o sea, cuando tú haces la formación en psicoanálisis, evidentemente te exigen estar en psicoanálisis. Y es estar 2 veces por semana en psicoanálisis. Estoy hablando de la maestría, porque en la formación ya es otro boleto. En la formación te pueden llegar a pedir 3 o 4 sesiones por semana. ¿Okay? Y te piden ciertas horas de supervisión. ¿Sí? Ciertas horas de supervisión, porque la manera de convertirte, ¿no? O de ser un buen psicoanalista es conocerte, ¿no? Conocer tus puntos ciegos, saber que hay puntos a los que no vas a acceder porque es un punto ciego tuyo. Y la supervisión, ¿no? La supervisión con un tercero, la supervisión con un grupo que te va a hacer, va a ser el espejo de lo que tú no estás pudiendo ver. Va a ser los oídos de lo que tú no escuchaste. ¿Sí me explico? Esto es esencial, pero esto no es solo en la formación, jóvenes. Esto es toda la vida. Sí. Yo la formación la acabé hace muchos años, pero mi análisis, ¿no? Todo tiempo Y mi llevas en supervisión, ¿no? Ha sido intermitente, no ha estado todo el tiempo, pero he estado en varios años, ¿ok? Pero principalmente creo que también una parte, creo que, no me acuerdo si fue esta, no me acuerdo quién lo dijo, pero alguien dijo la palabra cuestionar, y se me hace esencial, ¿no? Porque aparte hay varias corrientes, ¿no? Sobre todo hay muchos estilos de terapia, y todos estamos yendo al final al mismo fin, que es acompañar, es ayudar al prójimo, vamos a ponerle así por el momento. Pero es esa parte, todos tenemos la misma idea de apoyar, de acompañar, de ayudar, resolver, somos al final agentes de la salud. Y sobre todo está la parte de cuestionar cuáles son estos paradigmas que hemos llevado, porque por una parte o otras corrientes llegan a ser muy objetivas, que quieren hacer los números y quieren que entregues reportes. Sí, son más cuantificables. Y también es válido, ¿eh? Claro, lo es. Pero no tomar eso solo como la única forma de decir que algo está funcionando. Y sobre eso mismo es también entra la parte del observar qué otras perspectivas, porque cada persona lleva una corriente con su propia perspectiva, y y ver que esas cosas también funcionan. Y también sobre eso es aceptar que tal vez uno podrá ser el experto más grande en TCC o en psicoanálisis, pero igual aceptar otra perspectiva también podría abrir los ojos a guiarte a otra forma en la que puedes trabajar con el otro y trabajar tú. Y esa misma parte lo que creo que es el cuestionar básicamente qué es lo que estamos haciendo. Y cuestionarnos todo el tiempo, repensarnos todo el tiempo. Pues sí.
resignificarnos también, porque los tiempos cambian, el hombre es dinámico, ¿no? Y pensar que hoy se tiene que tratar a los pacientes exactamente como lo postuló Freud hace 120 años, pues es un poquito obsoleto, ¿ok? Hay cosas que siguen en vigor, pero es que el hombre que está hoy en nuestro consultorio no fue el hombre que le llegó, porque ya la cuestión, la cuestión geopolítica, todo cambió, y por lo tanto, el hombre también, ¿sí? Bueno, pues para nosotros ha sido un placer. Pónganos qué temas les gustaría que tocáramos y nosotros con mucho gusto aquí los hablamos. Esto es Netas ante el Diván, Jóvenes K, pertenecientes a Centro K. Gracias por acompañarnos en este episodio de Netas ante el Diván, un espacio de Jóvenes K. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, tómate un momento para pensarlo y si quieres compartirlo a través de nuestras redes sociales. Recuerda que Netas ante el Diván tiene un nuevo episodio un martes cada 15 días para que no te pierdas nada de este podcast. Nosotros somos Centro K. Chao, chao.